Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y que ha puesto los pelos de punta a muchos de sus fans. Si lo habéis leído bien en el título, vamos a hablar de la reciente crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa tensión que surgió en una gala y que, francamente, no vimos venir. Ya sabéis que aquí nos gusta estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y este es uno de esos momentos que merece la pena analizar con calma, pero también con esa chispa de emoción que nos caracteriza. Así que si sois tan fans de Hande y Kerem como nosotros, o simplemente os gusta el drama y los entresijos del mundo del espectáculo, quedaos conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar con todo el meollo, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Si todavía no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribirse que veis por ahí abajo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoos contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos al lío. La noticia ha saltado como una bomba y las redes sociales han explotado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en Love is in the Air y que para muchos era el epítome de la pareja perfecta, parece que está atravesando un momento complicado. Y no hablo de un simple rumor pasajero, sino de algo que se hizo palpable, visible, en un evento público, en una gala donde se supone que todo debería ser sonrisas y glamour. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han llegado a este punto? Pues bien, para entender la magnitud de lo sucedido, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, pero centrándonos en el evento que ha puesto toda esta situación en el foco. Se trata de una gala benéfica, un evento elegante donde se congregan celebridades, y donde, seamos sinceros, las cámaras siempre están a la espera de capturar cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier indicio de lo que está ocurriendo en la vida personal de estas figuras públicas. Y en esta ocasión, las cámaras no solo captaron, sino que registraron una tensión palpable entre Hande y Kerem. Las imágenes que circularon, los vídeos que se hicieron virales, mostraban a Hande y Kerem interactuando, pero había algo diferente, algo que distaba mucho de la complicidad y el cariño que solíamos ver en ellos. Se les veía distantes, casi forzados en sus interacciones, con sonrisas que parecían más protocolos que genuinas. Muchos testigos presenciales y por supuesto, los fanáticos que analizaban cada frame de los vídeos, notaron que no se dirigían miradas cómplices, no había ese contacto físico habitual que demostraba su cercanía. Incluso en las fotos de grupo se les veía separados, sin ese abrazo o esa mano en el hombro que antes eran tan característicos. Esto, como podéis imaginar, no pasó desapercibido. El debate en redes sociales se encendió al instante. ¿Era simplemente un día malo? ¿Estaban cansados? ¿O estábamos presenciando la confirmación de rumores que llevaban tiempo circulando sobre problemas en su relación? Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de estas dos estrellas, no tardaron en hacerse eco de la situación. Se empezaron a especular sobre las posibles causas de esta tensión. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a presiones de la industria del entretenimiento, a agendas de trabajo incompatibles. Otros, más malintencionados, insinuaban infidelidades o desamor. La verdad es que hasta el momento ninguno de los dos ha querido dar declaraciones oficiales detalladas sobre el estado de su relación. Han sido muy cautos y eso, en este mundo de la farándula, a menudo genera más preguntas que respuestas. ¿Pero por qué nos afecta tanto esto a nosotros, los fans? Creo que la razón es simple. Hande y Kerem, a través de sus personajes en Love is in the Air, nos hicieron creer en el amor, en la magia de las segundas oportunidades, en esa conexión que trasciende la pantalla. Verlos juntos en la vida real, en el apogeo de su fama, era como ver nuestros propios sueños hechos realidad en la figura de ellos. Representaban para muchos una especie de cuento de hadas moderno, y cuando ese cuento parece resquebrajarse, es natural que sintamos una punzada de decepción, de preocupación, o simplemente de curiosidad por saber qué está pasando detrás de los flashes y las alfombras rojas. Además, es importante recordar que su relación no solo se gestó en la ficción. Después de interpretar a Eda y Serkan, su conexión se hizo evidente y anunciaron públicamente su noviazgo. Esto elevó las expectativas de los fans, que pasaron de admirar a los personajes a seguir de cerca la vida de la pareja. La química en pantalla se tradujo en una química fuera de ella, y eso generó una legión de seguidores que los apoyaba incondicionalmente como pareja. Por eso, la aparente frialdad en la gala, esa distancia que se percibí. ¿O fue tan impactante? Era como ver a dos personas que antes irradiaban felicidad,
ahora navegando en aguas turbulentas, y todo ante los ojos del mundo. Analicemos un poco más a fondo las posibles causas, sin caer en la especulación malintencionada, pero intentando ser objetivos. La industria del entretenimiento es un torbellino constante. Las agendas de trabajo suelen ser agotadoras, con largos rodajes, viajes frecuentes, y una presión mediática que pocas personas pueden soportar sin que afecte a su vida personal. Es posible que las exigencias de sus carreras individuales, que han seguido despegando con fuerza tras el éxito de la serie, hayan empezado a crear brechas. Ande, por ejemplo, ha estado muy activa en campañas publicitarias y proyectos en solitario, y Kerem también ha tenido sus propios proyectos y compromisos. El tiempo de calidad en pareja, cuando las agendas están tan apretadas, se convierte en un bien preciado y escaso. Otra posibilidad, que siempre está presente en las relaciones, son las diferencias de opinión o de visión sobre el futuro. Es natural que con el tiempo las personas evolucionen y cambien. Lo que al principio parecía compatible con el paso de los años y las experiencias vividas, puede empezar a divergir. Quizás han llegado a un punto en el que sus caminos vitales, aunque todavía se respeten, ya no se alinean de la misma manera. Y luego está la presión externa. Los fans, aunque bien intencionados, a veces pueden ser abrumadores. La constante atención mediática, los comentarios en redes sociales, las expectativas de que siempre se muestren perfectos y felices, pueden ser una carga pesada para cualquier relación. A veces, la necesidad de proteger la propia intimidad y la cordura puede llevar a las parejas a cerrar filas, a mostrarse distantes públicamente, incluso si en privado las cosas están de otra manera. No es una excusa, pero sí una posible explicación para el comportamiento que se observó. Lo cierto es que, independientemente de la causa, la gala ha servido como un punto de inflexión visible. Ha sido el momento en el que la distancia se ha hecho innegable para la mayoría. Y ahora, la incógnita es qué sucederá a continuación. ¿Intentarán recomponer la relación? ¿Han decidido tomar caminos separados? El silencio de ambos, sumado a la evidencia de la gala, ha alimentado aún más la incertidumbre. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de las portadas, Hande y Kerem son personas. Tienen sus propios sentimientos, sus propios desafíos y sus propias formas de lidiar con ellos. Si bien es natural que como fans nos preocupemos e indaguemos, también debemos mantener el respeto por su privacidad. Han compartido gran parte de sus vidas con nosotros, pero también tienen derecho a un espacio privado donde resolver sus asuntos sin el escrutinio constante de miles o millones de personas. Lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos, la química que nos enamoró, la alegría que nos transmitieron. Y si lamentablemente la relación ha llegado a su fin, desearles lo mejor en sus proyectos individuales y en sus vidas personales. El arte de las relaciones es complejo, y más aún cuando se desarrollan bajo el microscopio público. En resumen, lo que presenciamos en esa gala fue un reflejo de una crisis, una tensión que no anticipamos. Las imágenes de Hande Erçel y Kerem Bürsin mostraron una distancia que contrastaba fuertemente con la imagen pública que teníamos de ellos. Las especulaciones han volado, desde presiones profesionales hasta diferencias personales, pero lo cierto es que el silencio de la pareja ha avivado aún más el debate. Sea cual sea el desenlace, esperamos que ambos encuentren la felicidad y sigan regalándonos su talento en sus futuras producciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta noticia que ha conmocionado a muchos. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Espero que hayáis disfrutado y que os haya resultado tan interesante como a mí analizarlo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta situación? ¿Creéis que fue solo un momento de tensión o algo más profundo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Vuestro feedback es oro para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido informativo y entretenido, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita. Así nos ayudáis a seguir creando contenido de calidad y os aseguráis de estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.